Vamos a ver hoy cuáles son las características de este fenómeno y cuáles son las posibles salidas desde la psicología del trauma y desde también otras disciplinas que podemos aportar como complementarias para abordar este difícil tema de la soledad. Bueno, este es un tema que ha sido objeto de muchas reflexiones. Hay grandes obras, tanto de la filosofía como de la psicología, que tratan el tema de la soledad. Yo esta noche voy a intentar daros la perspectiva que tenemos los psicoterapeutas que trabajamos con víctimas traumatizadas que tienen que hacer frente al problema de la soledad para intentar desbrozar diferentes aspectos que hay que distinguir y sobre los que hay que arrojar luz, puesto que no son exactamente los mismos. Hay dos formas de entender o dos formas de referirse al problema de la soledad. Primero, la soledad como aislamiento, es decir, como aislamiento en el sentido de ausencia de personas. La persona que queda aislada, sola, dentro de una, por decirlo así, de una experiencia que le ha podido llevar a experimentar esa desaparición de personas a su alrededor y quedarse literalmente aislada, sola, sin relaciones sociales. En definitiva, una experiencia más bien externa, más bien física, más bien socialmente evidente o evidenciable, puesto que la persona se queda sin contacto, sin relaciones, sin una actividad exterior. Y por otro lado, el concepto de soledad como la necesidad de personas. Y a este concepto es sobre todo al que yo me voy a referir hoy, puesto que es el que más problemas plantea dentro de la psicoterapia. La experiencia de personas que sienten que necesitan a las personas y por tanto la soledad la experimentan no como un hecho, sino como una carencia. En la psicología, desde bien antiguo, es una de las primeras dimensiones que la psicología de la personalidad identificó y es además una de las más estables, aunque no es definitiva. Es una variable de la personalidad que marca nuestra preferencia más por las relaciones sociales o más por la interiorización y el estar con uno mismo. Esa dimensión bipolar que se llama extraversión-introversión, y que miden la mayor parte de los test de personalidad. También lo miden los test que realizamos a la hora de evaluar inicialmente a un candidato a la psicoterapia. La extroversión marca el gusto o el interés o la preferencia de la persona por estar con personas en actividades sociales, salir, ir a fiestas, relacionarse, tener grupo de amigos, funcionar plena y totalmente integrado en un grupo social. Es una orientación de la persona y no tiene nada de mejor ni de peor que la introversión, que es lo contrario. La introversión es la característica de personas que prefieren estar solas, prefieren buscar la soledad, buscar el aislamiento, buscar estar consigo mismos, aunque puedan estar con personas, puedan estar rodeadas de personas. Sin embargo, para ellas la preferencia es más bien toda esa gama de actividades que pueden hacer por sí solos y que no les requieren de otros seres humanos. Extraversión e introversión son, por tanto, dimensiones de la personalidad que todos tenemos, que se pueden medir, constatar y que son preferencias y son orientaciones, como digo, relativamente estables de la personalidad. El problema viene cuando la experiencia de la soledad se vive como una carencia. Y, como siempre, pues tenemos que hablar de las causas principales de esta vivencia de tipo doloroso, que es el necesitar estar con personas o necesitar a las personas a nuestro alrededor y no poder encontrar esa presencia, esa cohabitación, esa relación con los demás, que por la razón que sea, se siente como carencia. El trauma psicológico condena muchas veces a las personas
a un aislamiento a veces voluntario y a veces no voluntario. Hemos hablado muchas veces en este canal del mobbing, del bullying, de las experiencias de acoso, que hacen que los que hostigan y acosan a la víctima buscan precisamente aislarla, dejarla sola, marcar una especie de zona de no acceso para los demás, excluir a la víctima de actividades sociales o intentar inducir a los demás para que excluyan a la víctima de integrarse. En el bullying, en el acoso escolar, ocurre con los juegos o la integración en actividades donde al niño acosado se le dice que tú no juegas, tú no eres de los nuestros, tú no eres de nuestra pandilla. Y en el mobbing se le hace al trabajador lo mismo, se le excluye de reuniones a las que debería asistir, de actividades de formación, de capacitación que le corresponderían, de reuniones que tendría que tener para desarrollar correctamente su trabajo o el proyecto que tiene asignado. En definitiva, se condena a las víctimas de este acoso psicológico a un aislamiento social que no es voluntario, no es decidido por las víctimas, sino que forma parte de una estrategia, puesto que el aislamiento precisamente estigmatiza a la víctima y le permite al acosador, al hostigador, al instigador del acoso presentar a esta como alguien distinto o marcarla o señalarla para convertirla paulatinamente en un chivo expiatorio, en una persona que va a ser objeto de toda la animadversión grupal, del hostigamiento colectivo por parte de todos los demás. A veces el trauma conlleva también como efecto secundario el aislamiento social, no en este caso no voluntario, sino voluntario. Muchas personas han resultado dañadas por lo que llamamos el trauma relacional. En este canal hablamos sobre todo de traumas relacionales y el trauma relacional, el trauma complejo, siempre conlleva como secuela psicológica la posibilidad de buscar de una manera sistemática evitar el daño que los demás han hecho a la víctima a través de evitar las relaciones con los demás. Esta evitatividad de las relaciones con los demás condena a la víctima a una especie de actitud ermitaña o a un aislamiento voluntario o a una introversión social que hace que ésta ya no se deja ver, ya no sale, ya no desarrolla las actividades sociales que antes podía desarrollar. De alguna manera encuentra refugio psicológico en ese aislamiento, puesto que para esa persona las demás personas se han convertido en potenciales fuentes de daño psicológico. Este problema del aislamiento social voluntario o ermitanismo lleva a muchas personas, y esto ya lo hemos explicado en el canal muchas veces en varios directos, lleva a esa persona a entrar en un ensimismamiento y a vivir el dolor y las secuelas postraumáticas, además, digamos, en la intensidad propia que tiene el trastorno de estrés postraumático, en la soledad, en el hecho de que no tiene a mano personas con las que poder compartir o poder vivenciar o incluso a veces simplemente expresar o transmitir ese dolor que están sufriendo. El problema de la soledad es cuando obviamente esta no es procedente de una elección. Y hemos dicho muchas veces en el canal que el trauma psicológico tiene como principal efecto la eliminación de los grados de libertad de la víctima, haciendo que ésta viva experiencias que siente como impuestas, flashbacks, sensaciones psicológicas y físicas, somatizaciones, terribles modos que tiene el trastorno de estrés postraumático de expresarse y que no forman parte de algo que la víctima quiere o elige tener. De ahí que yo soy muy reacio a hablar del rol de víctima o de cómo las víctimas parecieran jugar a ese rol o aceptarlo o a veces elegirlo. Me parece que es un absoluto sinsentido y que la psicología del trauma permite perfectamente explicar la existencia de fenómenos aparentemente extraños, pero que obviamente no tienen como principio explicativo el que la víctima elija un rol de víctima o mucho menos disfrute con ese rol o saque un partido o una ganancia secundaria de ese rol, entre comillas, presunto de víctima. Para nada es así. Las víctimas viven como impuestas esas secuelas postraumáticas
y obviamente viven como impuesta esta evitatividad de los demás con la que buscan precisamente preservarse, en una generalización que hace el sistema psíquico que no es tan estúpida y que parte del principio de descontar como posible o probable que, del mismo modo que ha ocurrido en el pasado, las demás personas puedan resultar nocivas, peligrosas, tóxicas para la supervivencia de la víctima. De ahí que lo que hace esta, o más bien lo que hace su sistema psíquico sin preguntarle, ni concertar, ni pedirle permiso, es cerrarse en banda a las relaciones con los demás y, por tanto, condenar a la víctima a una soledad flagrante que es perfectamente evidenciada en los test psicológicos clínicos que realizamos a las víctimas traumatizadas. Generalmente esta soledad, como digo, no es elegida y condena a la víctima a experiencias terribles, a experiencias que viven en el aislamiento, en la soledad, y que obviamente significan el no tener la ayuda necesaria, el acompañamiento necesario en un momento en que este acompañamiento resulta absolutamente imprescindible o crucial. Muchas de las personas que estáis ahora mismo siguiendo esta emisión en directo tenéis como único acompañante a este canal las secciones de Psicología para Dormir, los directos de los jueves y los domingos, a veces los cortos que hacemos o los pequeños mini documentales que colgamos periódicamente de la red, y nos soléis trasladar que lamentablemente para vosotros esta es vuestra única y última compañía y con esto os podéis sentir de alguna manera acompañados. Esta experiencia de la soledad, del aislamiento social no voluntario, es una experiencia que procede de una causa bien concreta y es de las manifestaciones clínicas del trastorno de estrés postraumático que llevan generalmente a las víctimas que desarrollan este trastorno a ese aislamiento. No es más que una más de las habituales y típicas estrategias que desarrollan las víctimas de evitación del potencial daño. Y por eso van tendiendo a aislarse, van tendiendo a desarrollar esas conductas de ermitañismo o a veces a rehuir todo contacto, toda conexión y a veces incluso las comunicaciones a través de simplemente el teléfono o el no querer ni siquiera visitar a nadie ni recibir visitas. Este es uno de los problemas que hay que atajar en su causa y obviamente la causa es el trastorno de estrés postraumático. Todo en el trastorno de estrés postraumático está dirigido a la supervivencia de la víctima y esta conducta de aislamiento social voluntario también. Por tanto, hasta que la víctima no sienta que tiene los recursos, que tiene la fuerza, que tiene los elementos para enfrentarse a los demás sin que estos puedan resultar destructivos, lesivos o demoledores para la supervivencia de la víctima, esta no va a aceptar cambiar esos patrones de aislamiento social voluntario. Por eso, quienes postulan meramente un tipo de acompañamiento, de coaching o de terapia basado en el voluntarismo, en hacer que la víctima salga porque sí, desarrolle actividades sociales porque se lo manda el psicólogo o porque es bueno para ella, no tiene sentido si no se elimina primero la causa que está explicando, generando constantemente la sensación de angustia, de ansiedad o de terror que tiene esa persona a la hora de enfrentarse a situaciones sociales, que para ella y por la experiencia que tiene, no porque se ha vuelto loca ni porque su mente funciona mal, más bien lo contrario, su mente funciona correctamente, más que correctamente, para ella esas situaciones pueden ser potencialmente peligrosas y por eso tiende a evitarlas. El trabajo terapéutico consiste en eliminar la causa, por tanto, en trabajar sobre el trastorno de estrés postraumático y no sobre sus secuelas directas o indirectas como pueden ser ese aislamiento social voluntario que la víctima experimenta como una especie de recluirse en su convento interior, en su casa, en su trabajo, en sus actividades cotidianas y no buscar nada a nadie en ningún momento salir de esa burbuja en la que se siente más bien segura. El problema, por tanto, consiste, como siempre, en identificar la fuente de ese comportamiento evitativo y, eliminando la causa,
verificar de manera natural cómo el efecto desaparece. Muchas personas racionalizan aquello de que, bueno, yo elijo, yo estoy mejor así, me siento más tranquila, más cómoda, y de ese modo lo que están haciendo es dar carta de naturaleza a un mecanismo de defensa bien tradicionalmente conocido como es la racionalización o la banalización de un problema que puede llegar a ser incapacitante a nivel social y a nivel laboral. Muchas víctimas cuentan aquello de que están solas, pero están bien estando solas, se sienten bien, se sienten cómodas, porque, claro que sí, la comodidad es no tener, no sentir ansiedad, no sentir el peligro que hay de relacionarse con personas que potencialmente puedan hacerte daño. Superado el problema del trastorno de estrés postraumático, lo normal es observar que la víctima paulatinamente y por sus propias fuerzas y por su propia voluntad va saliendo de ese aislamiento voluntario y va encontrando primero curiosidad y luego placer en realizar actividades sociales que antes le producían pánico o temor y por tanto que le permitan ir abriéndose de nuevo al mundo externo, no perdiéndose las oportunidades que tiene el mundo externo de socialización con personas obviamente adecuadas, con las personas que no sean peligrosas, nocivas o tóxicas, y para eso sirve el proceso de psicoterapia. También hay que enfocar otro problema que habitualmente tienen las víctimas y a veces también las no víctimas de trauma, y es los problemas que tienen que ver con la soledad en torno al miedo a la soledad. Este es uno de los problemas. El miedo o terror a estar solo o a quedarse solo. O el apego a los demás, que es una variante sobre este mismo tema. El apego a estar con gente, el apego a estar con personas y, por tanto, la necesidad imperiosa de salir y de encontrar gente, incluso cualquier tipo de gente, para verse rodeado de esas personas. La salida, obviamente, de estos problemas consiste en aplicar, como hemos explicado ya tantas noches en este canal, la versión más avanzada de nuestro cerebro, la parte más avanzada de él, como es el neocórtex prefrontal. Y obviamente es la función de la voluntad, que consiste en elegir aquello que es bueno para nosotros a largo plazo. La voluntad, como sabéis ya, debido a ya las múltiples comunicaciones que hemos hecho en este canal, es procedente de la decisión de aquella persona que tiene claro lo que es bueno para ella a medio y largo plazo y está dispuesta a hacer todo aquello necesario para alcanzar eso que es para ella bueno, verdadero, bello, a medio y largo plazo, y a remover todos los obstáculos que le impidan alcanzarlo. Las personas que viven con apego o las personas que viven con miedo no están eligiendo, están dejándose llevar del miedo en un caso o del esquema completamente alógico del apego que vamos a comentar a continuación. Hay muchas personas que necesitan de los demás en el sentido de un apego patológico a los demás, y la gestión del apego debe realizarse como todas las demás gestiones de los demás apegos, identificando qué es exactamente o cómo funciona la estructura de un apego y descubriendo la estructura básica, esencial de ese apego, que siempre reviste la forma de: si no tengo esto o no tengo aquello o no alcanzo esta o aquella situación, no puedo ser feliz, no puedo seguir adelante, o a veces, peor aún, debo condenarme a mí mismo a sufrir, a experimentar frustración, a tener sentimientos de carencia, de inadecuación. El apego a los demás, por tanto, funciona como una estructura cognitiva de: si no tengo, entonces ocurrirá esto. Ese sí, entonces, hay que cuestionarlo, puesto que pertenece a la cantidad de mentiras que los apegos nos suelen contar, y generalmente a apegos que tienen que ver con mucha programación social inducida, con mensajes que se repiten a todas horas en los medios de comunicación, no solamente expresamente o explícitamente, sino implícitamente, por los cuales se viene a decir que una persona sin otras personas no puede ser feliz, que la felicidad consiste en estar con personas,
que si te quedas solo eso es muy malo, o es síntoma de que estás tarado, o es síntoma de que eres indeseable o inadecuado, o un bicho raro, o sapo de otro pozo, como lo queráis formular. El apego, por tanto, necesita ser combatido en su misma estructura y descubrir cuánta mentira oculta ese mantra repetitivo, que a veces, como digo, viene de fuera, pero que muchas víctimas de estos mantras han terminado por internalizar. Internalizando ese mantra externo, la persona siente la necesidad de las personas como imperiosa y, por tanto, a veces entra en los esquemas tóxicos que ya hemos descrito abundantemente en este canal, de la codependencia, del pagafantismo, del alma mater, esquemas relacionales que están condenados al fracaso, por los cuales buscan intercambiar los cromos para poder hacerse validar por los demás, ser necesitados por los demás como forma de asegurarse su presencia o incluso a veces asegurarse una relación. El creer que no puedes vivir sin los demás es una creencia absolutamente irracional. Claro está que para vivir en sociedad necesitamos a los demás y que nadie puede sobrevivir sin las capacidades cooperativas de nuestra especie. Eso es un hecho en el sentido externo, si queréis, económico, social, pero no es un hecho real en el sentido psicológico. No es cierto que necesitemos de personas para experimentar la felicidad o la plenitud o la autonomía. Más bien es lo contrario. Y por tanto, todos aquellos que sienten este apego a los demás tienen que revisarse y a veces dejarse tratar o acompañar en un tipo de psicoterapia que busque precisamente crecer en la autonomía personal, en la independencia emocional y afectiva que les libere de esa dependencia de los demás y de esos mantras que han terminado asimilando sin reflexionar lo más mínimo y sin ponerlos a prueba. Muchas personas creen erróneamente que estar con personas a su alrededor es una necesidad igual que la de respirar o alimentarse o beber, y tal cosa es un absoluto despropósito. No hay más que poner a prueba ese mantra o ese apego para verificar que claro que hay supervivencia y que claro que hay muchas personas que, habiendo elegido estar sin personas a su alrededor, pueden ser perfectamente felices e incluso alcanzar altas cotas de desarrollo humano y hasta espiritual. El apego siempre te quiere convencer de que sin esta cosa, sin esta persona, sin esta situación, sin este dinero, no vas a poder sobrevivir y es terrible que no lo tengas y por tanto va a generar automáticamente una experiencia de autocastigo, de frustración, de negatividad que acompaña el apego. El precio del apego es el sufrimiento emocional, es la frustración, es el estar siempre con la lengua afuera. Y además el precio del apego es precisamente, el precio psicológico es contrastar o comprobar que incluso cuando se consiguen aquellas situaciones que prometían el apego, la felicidad o la plenitud o el bienestar, estos no ocurren tal y como prometía el mantra erróneo del apego. Por tanto, desapegarse significa contemplar la mentira que hay en esa promesa y verificar una y otra vez cómo esa mentira te encadena psicológicamente a un comportamiento que sistemáticamente te frustra y te hace vivir no en el presente, sino pendiente de que un futuro en algún momento llegue y puedas alcanzar esa plenitud, esa felicidad que te promete tu apego. El otro problema que hay que enfrentar es el miedo a la soledad. El miedo a la soledad, como todos los demás miedos, también es una manifestación de la mente más que una situación externa real. El miedo a la soledad, el temor a quedarse o a estar solo, es una experiencia mental, cognitiva, que solamente puede contrarrestarse a través de la experiencia real de vivir y enfrentarse precisamente a aquello que uno más teme para comprobar a continuación que ni era para tanto, ni era verdad lo que prometía ese miedo o ese temor y que por tanto claro que puedes sobrevivir a esa soledad. Lo han contrastado tantas personas que tenían terror, pavor, verdadera angustia a quedarse solos y que hoy son perfectamente capaces, si lo eligen, de estar solos
sin experimentar angustia, culpabilidad, malestar o sentimientos de inadecuación. Como os digo, la clave siempre está en utilizar el neocórtex para lo que éste está pensado o diseñado, que es para tomar las elecciones que nos benefician a largo plazo y que nos van a hacer más felices, más íntegros, más seres humanos en el pleno sentido de la palabra. Y remover aquellas condiciones que obviamente no nos llevan a ese resultado que queremos alcanzar. Y esta decisión o elección de la voluntad nada tiene que ver con los sentimientos o las emociones. Si estás esperando a experimentar ganas de enfrentarte a tus miedos o emociones positivas para enfrentarte a tus apegos, no hay forma de que esto ocurra. Las emociones son más bien el resultado de las cogniciones y no al revés. Y por tanto, cuando una persona mantiene una serie de errores cognitivos en el sentido que lo son tanto el apego a los demás o la necesidad de los demás como el miedo a la soledad, el resultado suelen ser emociones negativas correspondientes, emociones de dolor, de tristeza, de abandono, de culpabilidad, de inadecuación, de desvaloración interna personal, en definitiva, todo lo peor debido a que la consecuencia lógica de vivir en la mentira, en las mentiras que ese apego o que ese miedo te están explicando, es precisamente vivir una vida emocional limitada y limitante, llena de un gran sufrimiento personal. De ahí que el pensamiento racional no es simplemente una cuestión de ajuste a la realidad, sino ante todo es un trabajo de gestión correcta de las emociones que no pueden ser correctas o positivas, sino en la medida en que ajustemos nuestra opinión, nuestro pensamiento, nuestras creencias a aquello que es real, aquello que es racional, aquello que nos lleva a una vida más plena y verdadera. En aquello que tú puedas cambiar, y si lo eliges así, puedes trabajar, obviamente, en aumentar tu grado de sociabilidad, tus relaciones sociales. Cambiar lo que puede ser cambiado puede ser un objetivo también de la voluntad. Pero luchar contra aquello que no puede ser cambiado, contra lo inevitable, es una y otra vez estrellarse contra un muro que conlleva gran frustración y gran sufrimiento. Por tanto, cambiar lo que puede ser evitado, pero también cooperar absolutamente con lo inevitable. Y hay muchas situaciones y muchas experiencias que las personas traumatizadas estáis viviendo que lamentablemente por el momento son inevitables. Y digo por el momento, porque no tienen por qué ser definitivas. Pero obviamente cuando digo que hay que cooperar absolutamente con lo inevitable, consiste en no resistir, no ofrecer resistencia psíquica. Todo aquello a lo que te estás resistiendo, psíquicamente hablando, ejerce una formidable presión sobre tu sistema psíquico e involucra una energía que hipoteca tu dinamismo vital y existencial. Cuando una persona se resiste contra lo que es, contra la realidad, especialmente contra las realidades que no pueden ser cambiadas, experimenta una paulatina degradación y pérdida de su energía, una hipoteca que siempre va consumiendo más y más recursos mentales y emocionales y que no conduce a nada. Por tanto, la recomendación no es tanto resignarse, sino trabajar activamente, proactivamente en aquellas condiciones que te lleven a ese estado mejor que tú quieres alcanzar, sin apegarte al resultado, y en las cosas y en las situaciones que por el momento no puedas cambiar, debes hacerte amigo de ellas, debes cooperar absolutamente con todo eso que sí, lamentablemente, por hoy es inevitable. Esto te permite vivir en el momento presente sin vivir de los bienes psicológicos que vas a heredar en el futuro y sin frustrarte porque todavía ese futuro no ha llegado y por tanto flagelarte, castigarte, sentirte mal porque aún ese maravilloso estado futuro, futurible, no ha llegado o no se ha producido. Las personas que os encontráis solas también tenéis que valorar la oportunidad que la experiencia de la soledad os brinda. La primera de todas ellas es salir de la programación social que os ha convencido que los demás, psicológicamente hablando, son necesarios.
tal cosa es un disparate. Y solamente lo vas a poder comprobar cuando por fin abraces la experiencia de la soledad como una experiencia que te puede enseñar grandes cosas y con la que puedes contrastar si es verdad o es falso ese mantra del mundo, ese mantra que te dice que si no tienes personas a tu alrededor o personas significativas o una relación, eres un paria, eres un mutante, eres un friki, eres un zombie, eres alguien raro, sapo de otro pozo. No hay necesidad psicológica de los demás más allá del apego a los demás, que, como os he dicho antes, es un error o una distorsión cognitiva que necesita ser trabajada. Necesitamos a los demás para vivir en una sociedad sin la cual, sin la cooperación, en la que si no hubiera cooperación no podríamos, obviamente, sobrevivir, sin el panadero, sin la persona que con la que trabajamos, con la que cooperamos o con las que cooperamos para ir adelante en sociedad. Pero esa necesidad no es psicológica, esa necesidad de sociabilidad es de otro tipo y tiene poco o nada de psicológica. Otra oportunidad que te ofrece la experiencia de soledad es superar la evitación del duelo. Muchas personas estáis huyendo en la exteriorización, en el activismo, en el acting out, en las relaciones, en hacer cosas, en salir, en andar de fiesta, en extrovertiros, de algo que allá donde vais os acompaña y sigue activo y sigue internamente latente, que es el duelo que no habéis elaborado. Hasta que no enfrentéis ese dolor, esa tristeza, perdón, y hasta la última neurona de vuestro cerebro y hasta la última célula de vuestro ser quede exonerada de ese duelo, de esa tristeza, no vais a salir de esto. La soledad es una ocasión o una oportunidad para por fin dejar de correr hacia afuera, dejar de exteriorizaros o extrovertiros y por fin pararos, deteneos, mirad dentro de vosotros y enfrentar por fin, agarrar el toro por los cuernos de ese duelo, de esa tristeza que hasta ahora pensabais era inasumible, inabarcable, y vais a ver cómo es posible abarcar y asumir, y que además es la vía final de la curación y de la salida. La soledad es la ocasión de, por primera vez para muchos de vosotros, haceros compañía a vosotros mismos. Debes encontrar dentro de ti lo que hasta ahora andabas buscando fuera de ti. Encontrar dentro de uno lo que siempre andaba buscando fuera es una gran sorpresa, pero es una sorpresa que solo aguarda a los emprendedores que se atrevan a hacer este camino de estar consigo mismos, acompañarse y hacer la experiencia de buscar aquello más profundo con lo que puedas encontrar por fin un descanso, un alivio, no momentáneos, sino permanentes. Y por tanto que la experiencia de la soledad te va a permitir por primera vez quizás encontrar, puesto que te obligas a buscar y hasta ahora no habías buscado. Y ya sabéis que solamente aquel que busca encuentra. Otra ocasión que ofrece la soledad es poner a prueba, como un experimento, esto que os estoy diciendo, de que la necesidad de los demás es una necesidad adquirida, secundaria, una necesidad que no es primaria y por tanto que podéis, haciendo esa experiencia, ese experimento, comprobar que puedes estar solo y no pasa nada. Que puedes estar sin pareja, que puedes estar sin amigos, que puedes estar sin relaciones sociales y siempre y cuando, eso sí, te hagas compañía a ti mismo y hagas el trabajo interno que tienes que hacer, nada de todas esas cosas resulta imprescindible. Claro que son valorables, claro que son positivas, claro que no hay que huir de ellas, pero ni mucho menos esta necesidad es imperiosa o es absoluta. Otra oportunidad que tiene la soledad es la posibilidad de por fin desarrollar una observación intensa de tus monólogos internos. Esto que tantas víctimas experimentan, incluso a veces como voces, puesto que han llegado a cobrar una cierta autonomía funcional por causa de la disociación. Hay que escuchar ese monólogo interior. ¿Qué pasa cuando estás solo? ¿Qué te dices a ti mismo?
¿Qué guiones tóxicos de vida has heredado del trauma? ¿Qué pensamientos irracionales tienes instalados en tus slots a veces desde la infancia? ¿Qué procesos irracionales todavía experimentas y no habías cobrado conciencia hasta ahora de ellos? En definitiva, observar sin juzgar, observar sin condenar cómo funciona todo ese monólogo interno, forma parte del autoconocimiento interno, que es tan importante para todo ser humano y que no va a funcionar correcta ni completamente a no ser que estés en un cierto aislamiento, en una cierta soledad contigo mismo. La soledad consiste también en la oportunidad de desarrollar tu autonomía funcional, tu autonomía emocional. Es la ocasión de dejar de buscar a tu mamá o a tu papá emocional en los demás. Es la ocasión de dejar de buscar el consuelo en los demás y empezar a ofrecértelo a ti mismo. Es decir, empezar a desarrollar lo que denominamos autoestima, que no es buscar a los demás para que estos te consuelen, te alivien o te den sucedáneos de esa autoestima a base del aplauso, la fama, la notoriedad, los likes, sino a base de abrazarte, de quererte con todas tus zonas erróneas, con todas tus miserias, con todas tus pobrezas, plena y total y absolutamente hasta el final. Esta ocasión que te ofrece la soledad de desarrollar tu autonomía funcional te permite esa actitud que hemos explicado ya varias veces en este canal de adoptarte a ti mismo. Deja de buscar a otros por ahí fuera que te adopten, que te quieran, que te prohijen y haz por fin con tu niño interior aquello que solamente puede calmarlo, puede curarlo, que es que el adulto que hay en ti acoja, adopte incondicionalmente, con verdadero amor pleno a ese niño interior que está llamando, que está buscando tu compañía, que está gritando el dolor, el trauma y al que seguramente tienes ahí arrinconado o aislado en un calabozo o en una mazmorra interior. La soledad es la ocasión de recentrarte en ti mismo y de salir de la ley del otro. Una verdadera ley abusiva en la que hoy prácticamente toda nuestra sociedad, una sociedad narcisista, está inmersa. La ley del otro por la cual nos valoramos por lo que el otro o los demás piensan de nosotros, nos medimos por lo que los demás opinan o por lo que los demás nos dicen o por lo que repite los medios de comunicación. Salir de la ley del otro significa recentrarte en ti, en tus necesidades y desarrollar el ande yo caliente, ríase la gente. Desarrollar una verdadera actitud incondicional, definitivamente incondicional, que busque dentro de ti las condiciones de tu bienestar y deje de buscar fuera lo que solamente dentro puedes encontrar. Recentrarte en ti también significa salir de esa errónea actitud de buscar en el otro, fundirse, desaparecer, muy especialmente en las relaciones de pareja. Considerar a las relaciones de pareja como tu media naranja, tu otra mitad, es decir, aquello que te va a completar o aquello que te falta, lo cual es un completo error que lleva a las peores consecuencias en términos de emparejamiento traumático o emparejamiento tóxico. El buscar tener la plena autonomía es la condición sine qua non para que tú después en las relaciones de pareja que quieras, si lo decides así entablar, puedas elegir dar de lo que te sobra y no mendigar constantemente al otro de lo que te falta. Y por tanto, ser invulnerable a los mecanismos de abuso psicopático, de abuso narcisista, de maltrato, a los mecanismos de codependencia que lamentablemente te pueden condenar a años de sufrimiento. Aprende, por tanto, a ser la fuente de tu bienestar emocional y cuando lo consigas, si lo decides así, puesto que esto es una elección y no una necesidad,
puedes salir al encuentro de otra persona con la que compartir aquello de lo que te sobra y no a la que pedir, solicitar o exigir aquello que te falta. Y por tanto, de ese modo salir del peligro de que vayas intercambiando cromos, es decir, que vayas haciendo renuncias de cosas que deberían ser irrenunciables con tal de dejar de estar sola o de obtener tal o cual relación de pareja. Aprovecha, pues, para desarrollar, con ocasión de la soledad, tus habilidades que puedes tener más tiempo para desarrollar en la medida que no tengas que atender a los demás ni sus necesidades. Puedes aprender destrezas, disciplinas, música, idiomas, instrumentos que no podías hacer en otras circunstancias por estar en toda esa agenda social implacable, compulsiva, que te exteriorizaba y que ahora, teniendo más tiempo, puedes desarrollar aquello que siempre quisiste hacer y que ahora vas a desarrollar el tiempo para realizar. Y por último, no es lo menos importante por ser lo último, sino porque es el último en la culminación de la experiencia del recentramiento, de la interiorización, es aprovechar la soledad para realizar un profundo silencio interior que te haga encontrarte con tu verdadera esencia. Y es ahí donde encontramos la verdadera espiritualidad. Recentrarte en tu verdadera esencia significa entender cuál es la estructura básica de la realidad, cuál es la estructura básica de lo que tú llamas tu yo. Entrar en la espiritualidad, que siempre es aumentar el grado de conocimiento, que te obliga a aumentar el grado de amor a ti mismo, que te lleva a nuevos conocimientos acerca de ti, que te lleva a un nuevo acto de amor incondicional hacia lo que estás descubriendo de ti, en definitiva, en una espiral de amor, de crecimiento espiritual que va llevando poco a poco a experiencias místicas, espirituales, a veces a estados alterados de conciencia y obviamente a lo más supremo que hay en la experiencia humana, que es encontrar dentro la fuente de toda felicidad, el reino de Dios, el reino de los cielos, la plenitud, lo que cada uno quiera expresar dentro de acuerdo con su tradición religiosa o espiritual. Solamente en soledad encuentra uno la verdadera espiritualidad tal y como describen todos los verdaderos místicos, y en esa experiencia de acompañamiento y de crecimiento amoroso progresivo, la persona va encontrándose no solamente con el amor incondicional, profundo y definitivo a sí mismo, sino con el amor universal, que es la experiencia última y profunda de toda verdadera y auténtica espiritualidad. Espero que este recorrido de los peligros y oportunidades de la soledad os haya ayudado para enfrentarla, y recordad siempre que todo depende de aquello que elijáis y que para esto solamente dependéis de vosotros, puesto que nada obsta para que hoy, aquí, en este momento, en el momento presente, puedas elegir poner los medios para conseguir eludir todos estos peligros y aprovechar todas estas oportunidades que hemos descrito.